Muy cerca del final de nuestro trabajo. De hecho, aquí vamos a nada más a comprobar, nuevamente tengo que separar ligeramente por capas esta imagen, entonces voy a repasar, ya que estoy como más confiada de que hemos trazado la línea base de nuestro dibujo, el primer esquema, de manera que podamos ya empezar a repasar aquí. Vengo definiendo algunos contornos, por eso también el habla de repente se hace un poco más pausado cuando empiezo ya a pensar en detalles. Vamos a empezar a hacer valores tonales nuevamente, pensando que estamos haciendo tramados los cuales también pueden adquirir diferentes direcciones. El área de los huesos de los dientes, pues aquí justamente he dividido la guía en dos partes porque sí requiere especial atención el observar cómo vamos a tener huesos que, por ejemplo, vengan proyectados ligeramente por fuera y notar que en estos planos los dientes van a adquirir diferentes formas quizá un poco más irregulares, pero a partir de justamente el canino, ya es decir, incisivo frontal, incisivo lateral, se van a notar más en perspectiva y más lo que pasaba con los huesos más cercanos a los molares y premolares de la vista frontal, se empiezan a ocultar a nuestra vista, ¿no? Entonces, ver que aquí, por ejemplo, tenemos a partir del canino más información, sin embargo, nuevamente viene escorzado hacia el frente. Aquí voy a tratar de hacer un poco más diminuta mi punta de mi lápiz. Aquí tenemos, por ejemplo, la unión con el premolar. Este cuarto diente ya es un premolar. Y ver que tendríamos, por lo tanto, la vista de los 8 huesos, que aquí ligeramente está rotada nuestro cráneo, no lo estamos viendo completo en la referencia que tenemos en fotografía ahora mismo. Por lo tanto, bueno, me voy a estar basando más de lo que veo en el dibujo que tengo, en el modelo en vivo que tengo frente a mí, que no lo tenemos visible en la cámara. Pero bueno, prácticamente lo que hacen los huesos de los dientes es en la vista lateral, pues vamos a observar que están ligeramente más alineados en sus bases y pueden estar ligeramente más anchos en algunas zonas, de tal manera que también estoy tratando de representar más o menos las proporciones que son bastante más, varían más a partir de los diferentes dientes que vamos a tener proyectados ya en la vista lateral. Voy a tratar de corregir mejor el canino porque el canino está ligeramente superpuesto al incisivo lateral y va a tener un poco más de dominio la forma sobresaliente, es decir, se corta aquí por este premolar. El premolar estaría ubicado frente al canino, pero veo la proyección del hueso del canino hacia abajo, es mucho más marcada. Aquí quizás estoy contorneando demasiado los bordes, ver lo que pasa cuando contorneo demasiado un diente, y no es necesario hacerlo de esta manera. Por lo tanto, recordar que esa forma de percepción que ya habíamos hablado en la guía anterior, pues nos puede ayudar a configurar, como decía, una forma mucho más realista porque no está totalmente definida y pues también a nuestra percepción le ayuda mucho más la percepción correcta, quizá por el juego de sombras y reflejos que hay en una superficie, pues también notar que como cuando hicimos nuestro ejercicio de las esferas, va a haber bordes, por ejemplo, los bordes de las sombras propias de los objetos opuestas a la luz, en donde tengamos un poco más de énfasis con respecto a las formas en las que la luz golpea directamente, que es lo que pasa exactamente con los dientes. En los dientes vamos a tener, ya que estos sobresalen, como puedes darte cuenta en esta guía, sobresalen, se salen directamente de la zona del cráneo, se proyectan más bien hacia afuera, como una especie de acordeón un poco desordenado. La dentadura lo que hace es reflejar mucho la luz, por esa razón, pues tener mucho cuidado aquí como estamos tratando de captar estas formas de los dientes, precisamente pensando más en que son objetos muy reflectantes, que también precisamente por esa razón nosotros los vamos a observar
inclusive con líneas un poco más finas, ¿no? Aquí la presión del lápiz, también tratar de que sea la punta muy afilada, la presión muy suave, y ya que tengamos, digamos, la idea de que estamos asegurando que todas las líneas coinciden. Aquí, por ejemplo, me refiero, por ejemplo, al caso de que los dientes de la parte inferior pues tienen ciertas posiciones con respecto a los huesos superiores. Aquí, recordar que vamos a estar viendo 8 dientes en total, y sí se van a alcanzar a ver aquellos dientes que no veíamos en la cara frontal de este dibujo. Entonces vamos a empezar a observar como aquí, por ejemplo, hay ciertos filos de ciertos dientes que se superponen en la parte superior a los que hay en la parte inferior, y pues realmente estamos comparando distancias. Yo no podría decirte que sé exactamente qué inclinación, quizá alguien que se dedique más a la odontología podría tener más referencia de qué ángulos tienen los dientes entre sí. Aquí simplemente lo estamos haciendo por mera observación de nuestros modelos, ya sea fotográficos, diagramas que puedas conseguir, pues tratar de sumar información para que podamos tener la imagen completa de lo que estamos tratando de representar aquí en el dibujo. Definitivamente quizá las fotografías pudieron haber tenido cierta distorsión, nos pueden servir de guía. Y si vas a emplear un modelo, a lo mejor una referencia en diagrama, alguna imagen en 3D, simplemente asegurarte que lo que tenemos vale la pena como modelo, ¿no? Porque no necesariamente todo lo que nos encontremos publicado en las referencias en internet puede estar necesariamente correcto por el simple hecho de estar ahí publicados, ¿no? Entonces vamos a corregir, por ejemplo, en cuanto a mi hueso frontal, voy a bajar ligeramente, vamos a empujar ligeramente el área de la fosa nasal, que la hice un poco menos curveada de lo que requiere estar. Aquí voy a completar ya la información. Maxilar superior es una forma en la que también estoy viendo ligeramente proyectado aquí el hueso hacia el frente. Nuevamente vuelvo a decir, uso mucho la palabra proyección por la distorsión en perspectiva que va a tener una referencia, y darnos cuenta cómo se está dando este corte en la fosa nasal, que nos da la apariencia, de hecho, que tiene, aquí cambié sin querer de color, diferentes cortes. Voy a regresar un poco el trazo, ya que he invertido el tono que tengo en el fondo con respecto al color frontal. Entonces tenemos aquí una especie de corte, esta forma de aquí sale ligeramente. Entonces ya estamos perfeccionando, aquí ya estamos entrando en detalle porque ya he comprobado que mi dibujo esquemático, el primero, está correcto. Aquí simplemente voy a ir añadiendo información pues ya más de tipo de valor, por ejemplo. Entonces de hecho vamos a hacer una capa llamada valores. Y perfilar a través del asurado. Aquí probablemente la guía que ya hemos completado, en la que ya hemos completado la parte principal del dibujo, nos va a ayudar a hablar un poco del asurado. Ver que el asurado es una técnica en la que puedo también modelar el objeto hacia el interior en sus sombras propias. Es decir, si esta sombra del arco ciliar realmente tiene esa forma, el volumen realmente de esa forma es enfatizando esta curvatura, pues tengo que tratar de que mi asurado vaya también modelando con mi lápiz esa forma, ¿no? Aquí tenemos ciertos cortes que son un poco más rectos, entonces tratar de pensar un poco en el filo. Cuando hacemos filos tenemos más bien líneas en asurado totalmente rectas. Si yo hiciera aquí una curva, pues voy a dar una mala impresión de ya exactamente la sombra que más bien tenemos proyectada en esta parte de aquí. Entonces hacer mucho la diferencia, porque aquí no voy a ocupar una línea curva porque realmente bueno, la puedo ocupar para este filo interior aquí, pero tratar de que sea
muy notorio en dónde está cambiando, qué es la forma que sobresale. Por ejemplo, en el caso del cráneo tiene muchos cortes, muchas salientes, y cuál es la parte que forma, que está, digamos, ligeramente más plana, que va a tener sombras mucho más en ese sentido, igual planas ligeramente. Entonces, hacer un contraste de direcciones también ayuda dentro del dibujo. Por ejemplo, estas formas de aquí que se alcanzan a ver muy suaves en mi fotografía, pero viendo al modelo probablemente lo tengo un poco más, tengo más fuertes estas zonas de aquí. También estoy viendo ligeramente líneas que están proyectándose totalmente rectas. Aquí donde ya empieza el temporal. Aquí, por ejemplo, si podemos marcar nuestro shurado ligeramente circular, semicircular diría más bien, para que tengamos esa impresión de curvatura que se está dando en esta parte de aquí. Aquí tengo mucha suciedad, entonces tratar de evitar trazar donde no hay realmente nada. Aquí la información que necesito más bien viene sobre este orificio para generar una forma mucho más definida. Esta mandíbula tiene diferentes cortes. Aquí alcanzamos a ver, de hecho, la parte, digamos, que se engrosa ligeramente por debajo. Entonces, la mandíbula es una forma que tiene un filo mucho más amplio. Es un borde mucho más grueso. Recordar que habíamos hablado que la mandíbula es el único hueso con movimiento dentro de nuestro cráneo. Y pues también hay que considerar que es una pieza móvil, que, que aquí hay que ver la maravilla del cuerpo también humano. Ya que veamos, por ejemplo, el esqueleto completo, pues vamos a hablar, por ejemplo, de un área como la escápula y lo que es la clavícula, que permite totalmente el movimiento de nuestro brazo, que es muy parecido a esta zona que tenemos aquí. Esta sombra, por lo tanto, la que tenemos aquí en la parte más oscura, pues también nos debe dar la sensación de que esto va a hundirse hacia adentro. Aquí hay una sombra más bien invertida. Entonces nuestras tramas también en Ashurado pueden incluir tramas que vayan opuestas. De hecho, aquí si empiezo a cruzar, se hace justamente la ilusión de una trama más bien, ¿no? Aquí también, por ejemplo, podría ser una trama un poco más recta, que me parece un poco más el dibujo y tener un poco más de precaución en donde estamos sumando planos. Por ejemplo, aquí estoy engrosando demasiado. Vamos a ver al maxilar superior, el inferior. Aquí ya estaría yéndome hacia el maxilar inferior. Parece que no tengo información. Ahora mismo la voy a tratar de completar un poco porque me parece que todo quedó dentro de esta área frontal. Y simplemente estoy tratando también de organizar un poco mis capas en el dibujo digital. Bien, con esto me parece suficiente. Aquí creo que prácticamente ya el dibujo que vamos a generar aquí pues debe de enfatizar que damos los relieves que tienen justamente las largas raíces de los huesos que están realmente encajadas en nuestro cráneo. Aquí ya, por ejemplo, en un dibujo de detalle, pues podemos indicar algunas raíces de los huesos que se alcanzan a ver, en donde no necesariamente los huesos son estructuras totalmente planas, sino tienen una forma que surge de una estructura inferior. O sea, aquí están surgiendo hacia arriba y se están proyectando en esta zona. Tenemos por último ciertas cavidades en la mandíbula, estos pequeños orificios, pues que también tienen nombres, digamos, anatómicos. El mental foramen, este de aquí es una incisión importante de la mandíbula que también aparece acá de este lado. Aquí ligeramente la hice crecer un poco más, pero bueno, es prácticamente el esquema básico. Las suturas que podemos generar, por ejemplo, en cuanto a definir, por ejemplo, nuestras zonas del cráneo. Esto, como podrás darte cuenta, son una especie más de líneas imaginarias.
El hueso parietal está formado por diferentes secciones, no es necesario que aprendamos todas, aquí simplemente en el dibujo anatómico, pues también como dibujantes, pues realmente no necesitamos una información tan compleja en el sentido de tener que aprendernos exactamente las subdivisiones, por ejemplo, inclusive de las superficies de los huesos, que también tienen diferentes superficies, como si se tratara de la superficie de la luna, pues se le han puesto nombres distintos a esas diferentes formas. Vamos a ver, simplemente vamos a afilar un poco, a detallar un poco mejor esta zona de aquí. Este hueso, por lo tanto, es el hueso occipital, lo que estaré completando más adelante en diagrama para que tengas realmente toda la información. Entonces, este hueso que vemos aquí, de hecho podríamos copiar ya para cuestiones prácticas de esta guía y no quedarnos con ninguna duda de lo que estamos realmente realizando aquí. Voy a tratar de ver, por ejemplo, esta información para indicar aquí justamente el hueso que tenemos pendiente, porque no lo vemos en la vista lateral, sino solamente en la vista frontal, sino solamente lo vamos a ver proyectado ahí en esta vista lateral, y se trata del hueso occipital. Otros de los huesos que prácticamente ya tenemos indicados todos, solamente nos faltaba, me parece, este. Y probablemente indicar los nombres de los huesos ya para que tengamos toda la información mucho más completa. Muy bien, vamos a echar un vistazo rápido a nuestro dibujo, ver que coincida lo más posible la forma de algunos de los huesos. Aquí estoy observando mis fosas orbiculares que coincidan, y también, por ejemplo, señalar ese pequeño orificio que tiene en la parte superior. Vamos a señalarlo aquí. Y voy a ir descendiendo en la parte inferior para igual ir notando que coincidan las referencias. Veo que aquí coincide bastante bien estas formas, por ejemplo, de los huesos que tenemos en esta zona de aquí. Estamos simplemente ya echando un vistazo final al dibujo, ver que, por ejemplo, coincida la altura del hueso cigomático. Todavía puedo hacerlo descender un poco más. Según la referencia, quizá quede un poco más imperceptible. Tenemos aquí la sutura que une justamente el proceso cigomático con el cigomático, que se alcanza a ver muy iluminada en la fotografía, pero saber que se vería un poco más notoria, ¿no? Este hueso de aquí se tuerce ligeramente en un borde muy delgado y está encimado al área de la mandíbula o el maxilar inferior. Mandíbula la tendríamos en esta zona de aquí. Esto sería parte del maxilar inferior. Y bien, creo que con esta referencia me parece que es suficiente. Ya todos los detalles que podamos hacer de tipo de valores, escalas, anexar más información, la estaremos compartiendo directamente en la sesión, esperando que con estas referencias también puedas ayudarte a comprender mucho mejor cómo está estructurado el cráneo, que será indispensable para nuestra siguiente actividad, que será ya ver todo el cuerpo humano, que también tiene formas muy complejas y que, bueno, estaremos tratando de acompañar como parte de las guías hasta lo que sería la entrega de nuestra evidencia número 1.